Amigo, ¿te has preguntado por qué sin importar cuánto hagas, parece que nunca es suficiente? Puedes darle amor, atención, detalles, estabilidad y aún así algo falta. Ella suspira, se aleja, dice que está cansada, que necesita tiempo para pensar, y tú te quedas ahí, confundido, intentando entender qué salió mal. Esa es la pregunta que muchos hombres cargan en silencio. ¿Por qué las mujeres parecen no estar satisfechas, incluso cuando tienen a su lado a un buen hombre? Pero lo que nadie te dice es que esta insatisfacción no siempre tiene que ver contigo. Tiene que ver con algo más profundo, algo que está en su naturaleza emocional, en su búsqueda constante de validación, seguridad y deseo. Y si no entiendes esto, puedes pasar años intentando llenar un vacío que no te pertenece. Te voy a contar una historia que podría ser la tuya, la de un amigo, o la de cualquier hombre que ha amado de verdad. Andrés conoció a Laura en un momento de su vida en que por fin sentía paz. Había pasado por relaciones difíciles, por decepciones, por noches en las que juró no volver a confiar. Pero cuando la conoció, sintió que todo encajaba. Ella era diferente, o al menos eso creía. Era dulce, atenta, llena de energía y sueños. Le decía cosas como: nunca había conocido a alguien como tú. Contigo me siento segura. Eres justo lo que siempre quise. Y esas frases eran como fuego para el ego de Andrés. Cada palabra lo hacía sentir especial, elegido, como si por fin hubiera valido la pena todo el dolor anterior. Al principio, lo miraba con admiración. Se reía de sus chistes, le pedía consejo, lo abrazaba con fuerza. Y él, sin darse cuenta, comenzó a entregarlo todo. Le dio tiempo, energía, comprensión, apoyo emocional, e incluso dejó de lado algunas cosas por ella. Hasta que un día, todo empezó a cambiar. Primero fueron los pequeños gestos. Ya no respondía con el mismo entusiasmo. Los mensajes se volvieron más cortos, las risas menos frecuentes. Y cuando Andrés intentaba acercarse, ella decía: no es nada, solo estoy cansada. Pero él lo sentía. Sentía que algo invisible se estaba apagando. Lo intentó todo. Más detalles, más cariño, más atención. E incluso pensó que el problema era él, que quizás se había vuelto predecible, aburrido. Pero lo que Andrés no entendía era que no estaba haciendo nada mal. Simplemente ella ya se había acostumbrado a su amor. En psicología, esto tiene un nombre: habituación emocional. Cuando algo que antes te generaba placer se vuelve parte del paisaje, deja de producir el mismo impacto. Y en las relaciones, esto puede ser devastador. Ella empezó a buscar lo que faltaba. No en él, sino en la sensación que alguna vez tuvo. Esa chispa inicial que ahora confundía con amor verdadero. Y mientras más la buscaba, más vacía se sentía. Andrés, sin saberlo, estaba luchando contra un enemigo invisible, la naturaleza adaptativa del deseo humano. Un deseo que no se conforma con lo estable, que necesita movimiento, misterio, emoción, incluso a costa de la paz. Y así comenzó la caída. Cuando hablamos de deseo y emoción, no hablamos solo de amor. Hablamos de biología, de química cerebral, de cómo nuestra mente busca estímulos nuevos para sentirse viva. Y esto afecta tanto a hombres como a mujeres, pero en ellas se manifiesta de un modo más profundo y emocional. Las mujeres son maestras de la intuición, del sentir, del imaginar. Desde niñas aprenden a vivir a través de las emociones, de lo que inspira, de lo que conmueve. Por eso, cuando una relación deja de generarles emoción,
el vacío aparece como una sombra silenciosa. No es que no amen, no es que quieran hacer daño, es que, sin saberlo, se vuelven adictas a la sensación de sentirse deseadas, admiradas, vivas. El cerebro femenino está diseñado para sobrevivir, pero también para conectar. Y esa conexión necesita estímulo constante, nuevas experiencias, palabras diferentes, gestos que sorprendan. No porque sean caprichosas, sino porque su mente emocional se alimenta del cambio. El problema aparece cuando esa necesidad se convierte en un patrón. Cuando ninguna experiencia, ningún hombre, ningún amor parece suficiente. Ahí nace el ciclo. Deseo intenso, la ilusión del principio. Saciedad emocional, cuando lo obtienen. Adaptación, cuando lo conocido deja de emocionar. Insatisfacción, la sensación de vacío y duda. Búsqueda nueva, otro estímulo que reinicie el ciclo. Y así una y otra vez, como una rueda que nunca se detiene. Mientras tanto, los hombres que aman sinceramente quedan atrapados en medio del fuego. Intentan descifrar qué hicieron mal, sin comprender que el problema no está en lo que dan, sino en lo que el otro ya no sabe recibir. Andrés intentó reinventarse, cambió su forma de vestir, hizo sorpresas, planeó viajes, escribió cartas, pero nada parecía romper el muro de indiferencia que poco a poco se levantaba entre ambos. Una noche, mientras cenaban en silencio, ella soltó una frase que lo dejó helado. Extraño cómo me hacía sentir al principio, y él entendió todo. Ella no lo extrañaba a él, extrañaba la versión de ella misma que existía cuando él era nuevo, cuando la ilusión era fresca, cuando la dopamina aún bailaba en su mente. Eso en psicología se llama proyección emocional. Confundir el amor hacia otra persona con la emoción que sentimos dentro de nosotros mismos. Y aquí está la verdad más dura que pocos aceptan. A veces, las mujeres no dejan a los hombres porque ya no los aman, sino porque ya no se sienten vivas estando con ellos. No buscan otra persona, buscan otra sensación. Y lo más cruel es que esa sensación nunca dura mucho. Así se repite el ciclo, un nuevo comienzo, una nueva chispa, otra historia con la misma sombra detrás. Mientras tanto, los hombres como Andrés terminan sintiéndose agotados, vacíos, confundidos, preguntándose por qué darlo todo nunca fue suficiente. A partir de ese momento, Andrés cambió, pero no de la forma en que muchos esperarían. No se volvió frío ni distante al principio. Se volvió inseguro. Empezó a caminar sobre una cuerda floja emocional, midiendo cada palabra, cada gesto con miedo de arruinarlo todo. Antes era espontáneo. Ahora pensaba 10 veces antes de hablar. Antes reía sin miedo, ahora se limitaba a observar si ella también reía. La relación que una vez fue su refugio se convirtió en una especie de campo minado, donde cualquier silencio podía significar algo, donde cualquier cambio en el tono de voz se volvía una señal de alarma. Y poco a poco Andrés se fue apagando. Dejó de entrenar, dejó de salir con sus amigos, dejó de tener proyectos personales. Todo giraba en torno a recuperar lo que tenían. Y lo más irónico es que cuanto más intentaba reconquistarla, más se alejaba ella. Esto tiene una explicación psicológica brutal, pero cierta. Cuando un hombre empieza a vivir desde la carencia emocional, su energía cambia. Pierde su esencia masculina, esa fuerza tranquila que da seguridad y dirección. La mujer, inconscientemente, percibe ese cambio. Ya no ve al hombre que la inspiraba, sino a alguien que depende de su aprobación. Y aunque no lo diga,
algo dentro de ella deja de admirarlo. Aquí está una de las verdades más duras de la psicología de pareja. La admiración es el oxígeno del deseo. Cuando se pierde, la atracción muere lentamente, incluso si el amor sigue ahí. Andrés lo sintió, aunque no lo comprendía. Veía en sus ojos la distancia. Veía cómo cada vez que él trataba de hablar de lo que sentía, ella cambiaba de tema o respondía con frases vacías como «no quiero discutir ahora» o «solo necesito tiempo». Tiempo, esa palabra que muchos hombres escuchan cuando el final ya está cerca. Y sin darse cuenta, Andrés cayó en la trampa más común. Pensar que si se esforzaba más, ella volvería a amarlo como antes. Pero lo que no sabía es que mientras más se esforzaba, más profundo cavaba su propio vacío. Porque un amor basado en la necesidad no genera respeto. Y cuando el respeto se pierde, el amor se asfixia. El reflejo que Andrés veía en los ojos de Laura ya no era el de un hombre fuerte, sino el de alguien que había olvidado quién era para intentar ser lo que ella necesitaba. Y ese fue el principio del final. Muchos creen que las relaciones fallan por falta de amor, pero la verdad es que la mayoría se destruyen por falta de comprensión emocional. Las mujeres modernas crecen con un mensaje contradictorio. Sé independiente, no dependas de nadie, pero al mismo tiempo, las redes, las películas y las canciones les venden una fantasía. Algún día llegará un hombre que te haga sentir completa. Y ese choque crea una tormenta interna. Una parte de ellas desea estabilidad, calma, seguridad. Pero otra parte necesita emoción, drama, adrenalina, lo impredecible. Así que viven en conflicto. Cuando tienen a un hombre estable, lo sienten predecible. Cuando están con alguien emocionalmente inestable, lo sienten emocionante, pero agotador. Y cuando están solas, idealizan lo que no tienen. Es un ciclo emocional que nunca se detiene. En el caso de Laura, no era Andrés el problema. Era su propia mente, buscando un estímulo constante, confundiendo el aburrimiento con falta de amor. Cada vez que sentía rutina, su cerebro le decía, ya no lo amas. Pero lo que en realidad sentía era la falta de dopamina, la falta de esa chispa inicial que nunca dura para siempre. Y aquí está el punto más cruel de todo esto. La sociedad enseña a las mujeres a perseguir emociones, pero no las prepara para sostener la estabilidad que llega después del enamoramiento. Mientras tanto, los hombres, como Andrés, son educados para dar, sostener y proteger, pero no para entender los patrones emocionales del deseo femenino. Así que viven en un choque constante, ella buscando sentir más y él buscando entender qué hizo mal. Pero ninguno se da cuenta de que el amor real no se trata de sentir mariposas, sino de construir raíces. La raíz del problema no está en el amor, sino en la incapacidad de aceptar que la emoción del principio no puede durar para siempre y que cuando se apaga, comienza la verdadera relación, la de la madurez, el compromiso, el respeto y la calma. Pero la mayoría nunca llega a esa etapa porque confunde el fin de la emoción con el fin del amor. Y en ese punto, Andrés comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. No puedes competir contra la mente de alguien que no sabe estar en paz consigo mismo. Porque cuando alguien no se siente bien internamente, no importa lo que hagas, nunca será suficiente. El verdadero punto de quiebre llega cuando el hombre comprende que no está aquí para llenar vacíos ajenos,
sino para mantener su centro. Cuando deja de perseguir aprobación y empieza a poner límites. Andrés lo entendió tarde, pero lo entendió. Un día, mientras ella reclamaba que ya no era detallista como antes, él respondió con calma: no cambié, solo dejé de intentar ser todo lo que esperas. Empecé a ser yo. Ese fue el momento en que recuperó su poder. No porque ella lo admirara otra vez, sino porque él dejó de necesitarlo. Y esa es la verdadera libertad emocional de un hombre. Amar sin perderse, dar sin mendigar, quedarse solo si es necesario, pero nunca dejar de ser él mismo. Las mujeres no son malas, no buscan herir, simplemente viven en una lucha interna entre lo que desean sentir y lo que la realidad puede ofrecer. Pero tú, como hombre, debes entender que tu paz vale más que cualquier amor lleno de quejas. Que no estás aquí para ser la fuente de felicidad de nadie, sino para construir la tuya. Y cuando aprendes eso, ocurre algo curioso. Las mujeres empiezan a verte diferente. No porque seas perfecto, sino porque te has convertido en un hombre con propósito, no con carencia. Así que la próxima vez que sientas que no eres suficiente, no corras detrás. Detente, respira, observa. A veces el vacío que intentas llenar no es tuyo, sino el reflejo de algo que ella aún no ha sanado. Y cuando entiendas eso, no necesitarás su validación. Solo necesitarás mantener tu poder, tu calma y tu valor como hombre. Ahora, dime tú, ¿te diste cuenta de cuántas veces has estado en silencio, intentando entender a alguien que nunca iba a entenderte a ti? Si este video te hizo pensar, entonces no te quedes callado. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame qué parte te hizo abrir los ojos. Y si alguna vez has sentido que das más de lo que recibes, este canal es tu refugio. Suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación no solo te hará entender a las mujeres, sino también a ti mismo. Prepárate, porque el próximo video va a cambiar por completo la forma en la que ves las relaciones, la soledad y tu propio valor. Así que, ¿estás listo para despertar?